Ya. A ver, avísenme si se ve ahí lo que tengo en el fondo es la unidad uno. Sí, Eh, perfecto. la, la vez que vimos esta parte de la unidad uno, el problema fue que la verdad es que pasamos un poco rápido. A mí me han llegado algunas preguntas sobre esto, pero no sé realmente si es que todas las personas, digamos, eh, están o medias perdidas con esto, así que vamos a revisar este concepto de nuevo. Esto del tiempo local y el tiempo solar. ¿Se acuerdan que hablamos primero del tiempo solar y el tiempo local? Bueno, en realidad vamos a partir aquí con estos los ángulos. Cuando uno tiene uno de estos problemas, lo único que quiere hacer es determinar este alfa, digamos. Si es que estás en el mediodía de algún lugar, entonces este W cambia, digamos. Este W está definido un poco más acá, aquí. Cuando el tiempo solar es igual a 12, entonces este W es cero, ¿se fijan? Entonces la idea es que uno, en realidad en el tiempo solar, lo que pretende hacer es modelar el efecto de cuando el Sol está justo arriba tuyo y cuando, por lo tanto, este W es cero. Entonces, antes de que hablemos de los meridianos, vamos a volver un poco a la ecuación. Ya, entonces, cuando el W es cero, acuérdense, esto es coseno de cero es 1, y entonces cuando uno hace, digamos, esto de acá, esta ecuación seno alfa igual a esto coseno phi coseno delta, más menos seno phi seno delta. Esto en realidad es una suma de ángulos, ¿verdad? Entonces por eso dijimos que en el mediodía ustedes pueden llegar a ocupar la ecuación que está escrita en este último bullet, que es alfa igual a 90 menos phi más menos delta alfa. Entonces eso es una cosa. Cada vez que ustedes estén en el mediodía, ustedes llegan y usan esto. ¿Qué es lo que uno quiere hacer cuando uno tiene un panel? Uno quiere maximizar la radiación global que afecta al panel. Y la radiación global está definida como la suma, aquí está, la radiación global es la suma de la componente directa y la componente difusa. Entonces, para que la componente directa sea máxima, lo que yo quiero es que alfa más beta sea 90, ¿verdad? Entonces, idealmente, la inclinación de los sistemas va a permitir que, que estos ángulos se maximicen en algún momento del día, y eso se puede hacer para optimizar, no sé, la radiación en todo un año o la radiación en el invierno, etcétera, etcétera. Entonces lo otro es que, bueno, por supuesto, si ustedes quieren para un momento específico del día determinar cuánto es el valor de la inclinación beta que maximiza la radiación directa y por lo tanto la radiación global, lo que tienen que hacer es imponer que alfa más beta sea igual a 90. Entonces si ustedes tienen este alfa, pueden determinar este beta. Y este alfa, como dijimos, se calcula con esta ecuación que está aquí, que considera tanto la latitud como la declinación como el ángulo horario. Entonces, aquí el tema es qué pasa con esto del ángulo horario. Vamos a intentar explicar esto de nuevo, a ver si se entiende. En realidad la declinación es re fácil, es llegar y meter los números en la ecuación y la latitud, digamos, es un número. Entonces la cosa es, imagínense que ustedes están en un lugar y en ese lugar el meridiano cae justo, digamos, el meridiano de la zona horaria cae donde están ustedes. Eso implica que, por ejemplo, y el típico ejemplo de Estados Unidos es súper bueno porque en Estados Unidos hay varias zonas horarias. Entonces, supongan que ustedes viven en la zona del tiempo este. Eso implica que el sol va a pasar al mediodía por algún meridiano. Pero es que las zonas son grandes, las zonas no tienen por qué ser un único meridiano. Entonces, el problema de eso es que el tiempo solar, es decir, el momento en el que el sol está justo sobre ti, no es necesariamente a las 12 horas local. Las 12 horas solar son las que a ti te importan, pero es que las 12 horas local puede ser otra hora, porque tú no necesariamente estás justo en el meridiano de la zona estándar, digamos. Entonces, por eso, en este dibujito de acá, fíjense, yo lo que tengo es que están estas tres personas en la zona A, B y C, y no están necesariamente en este meridiano, digamos. La persona B está justo en el meridiano de la zona, el meridiano estándar, digamos, de esa zona. Y por lo tanto, como esa persona está justo en ese lugar, a las 12 de su hora local, el sol está sobre su cabeza, ¿se fijan? Pero a las 12 de hora local
digamos, de B, el Sol está sobre la cabeza de B y no sobre la cabeza de A ni la cabeza de C. Por lo tanto, la hora solar de A y la hora solar de C son diferentes, no son el mediodía solar. ¿Se entiende? Que ¿Profe? fíjense, sí. Las horas que salen ahí serían las horas solares, pero la local para todos es la misma, ¿o no? Claro, la local, mira, ahí está, dice, la hora local es 11:45, después la hora local en B es 12, y después en C la hora local es 12:15. Entonces la hora local es igual para cada uno de esos dibujitos, pero la hora solar es diferente. ¿Se fijan? Ya, entonces, en el problema 7, lo que ustedes tienen que hacer es qué pasa si es que, porque a ver, veamos el enunciado. En el enunciado dice, em, entonces voy a sacar esto, voy a compartir el enunciado. Y vamos a ver dudas puntuales. Ya, entonces, ¿ven el enunciado? Sí, profe. Super. Ya, entonces en el enunciado de la actividad 7 dice, para un sitio localizado en la latitud de 60 grados en el hemisferio norte, calcule ABCD. Entonces, A, el ángulo de inclinación óptimo y la orientación para un panel solar fotovoltaico a ser utilizado al mediodía del 1 de enero. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurre que habría que hacer aquí? Lo primero es la orientación. Si yo estoy en el hemisferio norte, ¿hacia dónde tengo que poner mi panel apuntando? Hacia el Sur. sur. Perfecto. Súper bien. Después, el ángulo de inclinación óptimo es, fíjense, ser utilizado al mediodía del 1 de enero. ¿Qué significa mediodía? Significa que esta ecuación de alfa igual a 90 menos phi más menos delta, esa ecuación es válida, digamos. Entonces, a ver, parece que me está llegando gente. Pregunto. Como la ecuación es válida porque es el mediodía, lo que ustedes tienen que hacer es imponer que alfa más beta sea igual a 90. Eso les va a dar el ángulo, la inclinación óptima del panel, porque acuérdense que en el fondo alfa más beta están sumados ahí en esa expresión del seno de ese ángulo multiplicado por la radiación directa. Entonces con eso ustedes van a poder, si ustedes calculan, digamos, el ángulo alfa, ustedes van a poder encontrar con eso la inclinación óptima. ¿Dudas hasta ahí? Profe, acá no se podía ocupar ese que era beta más el ángulo más 20 grados. No, porque eso lo que hace es maximizar la Durante todo generación el día. total en el invierno. Ah, ya, no al mediodía. Claro, no, y esto es para un momento específico, no es para un gran periodo de tiempo. Profe, ¿puede repetir eso? ¿Por qué tenía que ser hacia el sur? Porque en el norte, a ver, si ustedes, los que viven en el departamento, digamos, ¿hacia dónde un departamento con orientación norte es un departamento que le llega al sol, digamos, ¿verdad? Eso es porque nosotros, como estamos en el hemisferio sur, el sol se ve hacia el norte. Digamos, el sol va cambiando, digamos, tiene toda una trayectoria y todo, pero ustedes lo van a ver hacia el norte, ¿verdad? En el hemisferio norte, las personas lo van a ver hacia el sur. Entonces lo que tú tienes que hacer cuando tú orientas tu panel es orientarlo hacia donde está el sol. ¿Se entiende? Ah, perfecto, sí, perfecto. Gracias, profe. Súper. Ya, después, parte B, dice la Profesor, altitud. Sí. que yo me perdí un poco en la explicación porque yo cuando traté de calcular el alfa unos días atrás, en la parte donde trato de sacar el tiempo solar, me costó la parte del meridiano estándar y el meridiano local. Creo que lo aclaró en el principio, ¿no? Sí, sí, Ah, mira, ya, eso era. claro. Lo del Sí, dibujo con correcto. el sol. Ya, perfecto. Sí, Vale. sí, sí. O sea, la gracia es que si estás al este o estás al oeste, y eso es lo que aquí dice, por eso vamos ahora a la B. La altitud del Sol a las 3 pm del 1 de enero en el sitio indicado, suponiendo que se encuentra 5 grados al oeste del meridiano estándar. Si tú estás al este del meridiano estándar, entonces ese valor, digamos, que está en esa resta de meridiano local menos meridiano estándar va a dar positivo. Si estás al oeste, entonces va a dar negativo. Como se encuentra 5 grados al oeste del meridiano estándar, entonces da -5. Y eso es lo que tienes que hacer
en ese cálculo. Cuando calculas el W, digamos, lo que tienes que imponer es que eso da menos 5. Ya, entonces después, simplemente tienen que hacer, en realidad la parte B es como la más latosa, porque tienen que usar todo. Aquí tienen que usar, primero tienen que calcular con el 1 de enero el delta, igual que lo que hicieron en A. Pero además van a tener que calcular la ecuación del tiempo, y luego van a tener que calcular esta ecuación, digamos, de el W. Y una vez que tengan el W, van a poder hacer digamos, dar coseno de alfa para sacar la altitud. No sé si se entiende, pero no es mucho más que eso. Pero en el A también hay que calcular el W, ¿o no? No, porque el W es al mediodía en el A. Entonces te fijas que al mediodía W es 0. Perfecto. Claro. ¿Y el ángulo de inclinación, profesor, es lo mismo que el ángulo de elevación? Ahí me estoy confundiendo. No, claro, no, mira. Una cosa es la elevación solar y otra cosa es la inclinación del panel. Y la elevación solar es alfa y la inclinación del panel es beta. Ah, ya. Perfecto. Vale, Sí. gracias. Ya. ¿Profe? O sea que, profe, en la primera se asume el ángulo de alfa de 90, ¿no? Porque está justo al mediodía. No, el W. No. El alfa no tiene por qué ser. Acuérdense que en realidad el alfa depende. O sea, cuando uno dice el sol está justo sobre tu cabeza, en el fondo es dentro de todas estas curvas, digamos, en las que se mueve el sol está sobre tu cabeza. Por lo tanto, W es 0. Pero alfa no tiene por qué ser 90. En particular, lo que les va a pasar en este problema, y es que, dado los datos, yo les puse aquí el numerito para que sea como un poco demostrativo. Si ustedes están en la latitud 60, en el hemisferio norte, un 1 de enero, van a estar muertos de frío, porque están súper cerca del Ártico y están en el medio del invierno. ¿Y eso qué significa? Significa que los días en el hemisferio norte, en esa latitud, van a durar un montón. Y por lo tanto el ángulo solar va a ser súper pequeño. Eso es como parte de lo que debería pasar. Entonces, si les da un alfa muy chiquitito, eso está bien, porque están súper lejos y están en el invierno de un lugar muy arriba, digamos, cerca del Ártico. ¿Se entiende? Ya, después, en la parte C, ¿hay una pregunta? Sí, tengo una duda que no sé si escuché bien, pero alfa más beta tiene que dar 90. Correcto, para la inclinación óptima. Ah, perfecto, ya. Vale, muchas gracias. Sí, Profe, y sí. respecto a la B, no sé si está bien lo que entendí, es el meridiano estándar menos el meridiano local, ya menos 5, ¿no? Correcto, Ah, ya. claro. A ver. Claro, en la ecuación es mediano estándar menos mediano local, y eso tiene que dar menos 5 porque estás al oeste del mediano estándar. Sí. Ya, Profe. después, sí. Perdón, disculpe, que en la B se ocupa la ecuación del EOT Sí. y hay un factor que usted creo que no lo nombró o a mí se me pasó, pero dentro del EOT hay un D y yo busqué justo en la página que usted nos había sugerido y salía que ese D es el tiempo que ha pasado, o sea, los días que han pasado en el año. ¿Ese factor es correcto o es otra cosa ese D? La ecuación del tiempo tiene un X adentro, y el X está definido, yo no me acuerdo muy bien, pero creo que era como 360 sobre 365, era el mismo, Sí. el Y mismo ese, parámetro que está en el... Y eso es suficiente, eso es todo, digamos. Lo que pasa no, es que hay ese muchas formas de definir la ecuación del tiempo. puede ser. Pero ese X también tiene un factor que es un D. A ver. O sea, es 360 sobre 365 por D menos 81, pero D es el día del año. Ah, ya, perfecto. Eso era que quería confirmar eso. Claro. Gracias. Igual que en la ecuación está de la declinación. Ya, gracias. Súper. Ya, entonces después en C, la radiación global sobre el panel, en el fondo ustedes lo que tienen que hacer es calcular digamos, el S0, y S0 lo van a multiplicar, digamos, por todo lo que hicieron con los ángulos, digamos. Entonces, para hacer este S0, en principio van a necesitar el ángulo alfa, porque en alguna parte
parte del S0 tiene metido el air mass, ¿verdad? Es como del orden de 1.3 algo por... Vamos a ver la ecuación al tiro. La ecuación es 1.353 por 0,7 elevado a air mass elevado a 0.678. Entonces, para que eso funcione, digamos, lo que ustedes tienen que hacer es primero conseguir el air mass. Y el air mass es 1 sobre coseno de teta. Y teta es el complemento a alfa. Entonces, ustedes necesitan el alfa para poder calcular el teta, que es 90 menos alfa. Y entonces van a tener el air mass y van a tener el 0, y con ese 0 van a tener la radiación global. Y después, en la parte D, simplemente multiplicar esa radiación global por 20, por 0.2 y por 2. Por 20 paneles, por 0.2 por la eficiencia, y 2 porque en el fondo la radiación que tienen va a estar calculada en kilowatts por metro cuadrado, porque son las unidades de la ecuación. Entonces, para que ustedes lleven eso a kilowatts, tienen que multiplicar por metro cuadrado. ¿Y cuántos son? Son 2 metros cuadrados por panel, por 20 paneles son 40 metros cuadrados. Entonces multiplican por todo eso y después por la eficiencia. Y lo que les va a dar es que es re poca potencia. Y efectivamente va a ser re poca potencia porque están súper lejos y están en el invierno. Entonces debería darles algo que fuera bien pequeño. Yo no sé si hay más dudas al respecto. Súper. Profe, yo tengo una última duda muy rápida. Sí, cuenta. Para calcular el tiempo hay horas y minutos. Los minutos los paso ahora, ¿cierto? Solamente va a estar seguro. Sí, los minutos los pasados. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Profe, yo tengo una duda en la actividad 4. Cuéntame. ¿Hay que responderlo como cualitativamente o cuantitativamente? A ver, vamos a ver la actividad 4. La actividad 4 dice... 4. Usted participa en un proyecto de exploración espacial que pretende utilizar un satélite para realizar experimentos en la órbita de Saturno. El satélite fue probado exitosamente orbitando la Tierra y cuenta con un área total de paneles solares fotovoltaicos de 10 metros cuadrados. Utilice el siguiente enlace para responder. ¿Qué modificaciones se debe hacer a los paneles solares fotovoltaicos o al consumo energético del satélite para que esto opere correctamente orbitando Saturno? En el fondo, lo que ese problema te está pidiendo es que tú entiendas que la radiación total que está emitiendo el Sol se va diluyendo a medida que me voy alejando. Entonces, en el enlace, digamos, lo que ustedes van a ver es la radiación que está disponible en kilowatts por metro cuadrado en diversos planetas, digamos, de nuestro sistema. Entonces, lo que van a ver es que ese valor es mucho menor que el que nosotros recibimos en la Tierra. ¿Por qué? Bueno, porque está mucho más lejos, entonces está mucho más diluido, ¿verdad? Es decir, el área total es mucho mayor. Cuando uno calcula el área, y es la misma cantidad de potencia la que sale del Sol. Entonces, ¿qué es lo que eso te va a decir? Es que, bueno, y se puede responder cuantitativamente, es muy fácil. Todo lo que tienen que hacer es que si el satélite consume una cierta cantidad de potencia y esa potencia es producida por esos paneles, entonces o incrementas el área de los paneles para suministrar la misma cantidad de potencia que estaba suministrando cuando orbita la Tierra, o disminuyes la potencia de consumo del satélite. O sea, cualquiera de las dos te va a permitir que el satélite orbite en la órbita de este planeta. Creo que es Saturno. Sí, Saturno. Profe, en esa misma, asumimos que el satélite necesita toda la potencia que absorbe en la Tierra. Digamos, claro, o sea, no hay mucho que... A ver, les voy a poner esto y se los voy a compartir. No hay mucho que asumir ahí. Aquí está el enlace. Entonces, se fijan, aquí está la radiación que llega a la Tierra metro cuadrado, es decir, la densidad de radiación o la irradiancia solar, y luego aquí está la de Saturno. Entonces, ¿cómo es 15, digamos, sobre 1366? Es como mucho más de 10 veces menos. Es como 15, no sé cuánto, como 20 veces menos. A ver, veamos. 15.04 dividido en 1366. Eso es como un 1,1%. Eso significa que en
la órbita de Saturno me llega un 1,1% de lo que me llega en la Tierra. Por lo tanto, o incremento el tamaño de los paneles, digamos, pongo muchos más paneles para suplir el consumo, es decir, tendría que, digamos, que tener suplir el 100% menos el 1,1, digamos. Entonces, a ver, 100 menos esto. El 98,89% de la potencia lo voy a tener que suplir. Entonces voy a tener que tener al menos, no sé, como unos 100 paneles, digamos, 100 veces el número de paneles que tenía. Entonces, o más o menos, digamos, es cuantitativo, pero en función de la fracción, digamos, entre 1366 y 15,04. Entonces, o incremento la capacidad de los paneles para ser capaz de, con tan poquita densidad, producir lo mismo que produzco en la Tierra, o disminuye el consumo energético del satélite a un 1,1% de lo que era. Entonces, si gastaba un cierto consumo A, ahora tiene que gastar un 1,1% de eso. Y entonces sí, sí funcionaría. ¿Se entiende? Ya, súper. Y bueno, y aquí están Sí, las... se entiende. Súper. Tengo una pregunta. Sí, adelante. Que estando en Júpiter o en la Tierra, ¿llega a la misma proporción de, por ejemplo, rayos ultravioleta e infrarrojos? ¿No varía su como contenido en el fondo? Súper, súper buena pregunta. No varía, digamos, existen ciertos, digamos, como ciertas nubes como de objetos estelares que consumen cierta radiación, pero son muy pocos en general y están súper distribuidos. Por lo tanto, la radiación, digamos, en el espacio prácticamente se mantiene constante. Se diluye porque se distribuye mucho más, pero eso es todo. No cambia su componente, sus componentes espectrales. Buena pregunta, súper buena pregunta. Gracias. Ya, entonces vamos a volver a la Profe, unidad 2. Sí, yo tengo otra pregunta que puede sonar súper tonta o súper básica, pero de dale. verdad me cuesta harto visualizar el tema del espectro de los colores y por qué las cosas tienen esos colores. Súper. ¿Cuál es la pregunta? Como si lo puede explicar de nuevo, bien cómo funciona Sí, profe, a mí me pasa lo mismo también. el tema de los colores. Sé que suena, es algo súper básico, pero de verdad me cuesta No, está bien, visualizarlo. está bien. Ya, a ver, la típica pregunta es ¿por qué el cielo es azul? Y el cielo es azul porque, digamos, viene toda una radiación incidente del Sol, y de esa radiación, la que está en el azul, digamos, que tiene una gran cantidad de energía, son fotones muy energéticos cercanos al UV, esos pasan derecho. Esos por alguna razón no son absorbidos por la atmósfera. La atmósfera en el fondo es un conjunto de gases que están ahí, digamos, fijos, relativamente estáticos, o más bien atrapados, moviéndose, pero atrapados a una cierta distancia de la Tierra, de la superficie. Entonces, si nosotros vemos que el cielo es azul, es porque en el fondo lo que vemos es que la radiación que está atravesando es azul. Y toda la otra radiación que no está atravesándose, o está siendo absorbida por la atmósfera, o está siendo reflejada hacia afuera. Entonces, ¿por qué las plantas son verdes, digamos? Bueno, las plantas son verdes porque lo único que no absorben es el verde. Digamos, si la radiación verde está alrededor de los 500, 550 nanómetros, eso significa que, por alguna razón, la que sea, digamos, a las plantas no les gustó esa radiación, puede ser que había demasiada intensidad de radiación justo alrededor de los 550, y por lo tanto las plantas eventualmente decidieron, no sé, absorber un poquito menos, o sea, cerca del UV y por el infrarrojo. Y cerca, quizá un pedazo del visible también, pero no el verde. Y por eso tú la ves verde, porque el verde es lo que se refleja. ¿Se entiende? Sí, pero ahí viene mi duda. ¿Por qué los paneles solares entonces no serían de los que tienen longitud de onda más largos para poder observar los que tienen más energía? Ah, en el fondo, esa es una pregunta que eso es muy difícil de responder, porque el problema es que no es como que las personas que diseñan paneles solares no quieren que se absorba toda la luz. Lo que pasa es que uno tiene que hacer como el trade-off entre la habilidad del panel para absorber luz
Y en ese caso lo que uno quisiera es que el panel fuera negro, lo más negro posible. Y la otra componente es que el panel sea capaz de transmitir la energía que absorbió. Y eso, digamos, ese trade-off implica que no vas a poder no vas a poder absorberlo todo, no vas a poder tener un panel que sea absolutamente negro. Y por lo tanto los paneles no son negros, pero idealmente un panel debería ser negro. Ah, ya, eso es lo que no entendía bien. Sí, o sea, como que no había considerado el trade-off. Y no sé si se puede preguntar por qué, o sea, cuál es la dificultad que tiene que ser un panel negro para poder como transmitir esta energía. Sí, eso es como más complicado. Yo creo que lo vamos a ir discutiendo en el transcurso de las clases. Así que sí, prefiero como ir contestándote eso. Ya, ok, vale, profe, muchas gracias. Súper, ya. Entonces, si no hay más dudas, vamos a seguir con la unidad Profe. 2. Sí. Una pregunta rapidita respecto a lo del color azul, que yo estuve leyendo que el color azul era porque al azul tener menor longitud de onda se dispersa más fácilmente entre las partículas o átomos que hay en la atmósfera, y el resto de los colores eran los que pasaban de largo, entonces eso está equivocado. No, eso está bien. Todo lo que tú acabas de decir es consistente con lo que yo te dije. Ah, ya, entonces lo entendí mal, ya, ok. No, está bien, está bien. Y lo que me llamó la atención, porque yo me puse a pensar por qué el cielo entonces no es violeta. Y busqué por qué no es violeta, porque la violeta tiene menor longitud de onda que el azul, debería saberse violeta el cielo. Y decía que era por un tema del ojo, que el ojo humano, el azul, como que predomina sobre el violeta. Por eso el cielo debería verse violeta azul, entre violeta azulado, pero nosotros solo vemos el violeta. Esa es una O sea, súper buena, sí, eso es cierto, digamos, lo que pasa es que hay una cosa que se llama la respuesta fotópica del ojo. Las personas que desarrollan, por ejemplo, ampolletas o LEDs o televisores, yo alguna vez trabajé en algo parecido, te tienes que dedicar, digamos, a la respuesta fotópica del ojo, y efectivamente el ojo es más sensible a ciertos colores que a otros. Por lo tanto, si tú ves un color, eso no implica que tu ojo es perfecto, digamos, y que no haya otros colores, es verdad lo que tú dices. Y que en una de esas, digamos, la intensidad total de otras longitudes de onda puede ser igual comparable o superior a la que tú ves, y tú dices azul, pero en realidad tiene una gran cantidad de violeta, tiene una gran cantidad de otros colores. Eso es verdad. Súper. Si en la actividad, en la parte de los colores, no agregué el factor ojo humano. Igual está bueno. No, está bien, está perfecto. Ah, bien. Sí, si no, nosotros no hablamos de la respuesta fotópica de los colores. Sí, no se preocupen. Ya. Profe, último. Entonces, la altitud es igual al alfa. Sí. ¿Cómo que sí. Ah, ya. Eso. La altitud es alfa. Correcto. Ya. Entonces, lo que yo quiero hacer esta clase es primero que avancemos en esto de la física de la celda. Yo sé que esta parte es un poco árida, pero les prometo que después de la unidad 3, que son un par de clases más, se van a olvidar un poco de esto y ya va a ser mucho más sencillo. Esta es como la parte más árida, más esotérica, más oscura, digamos, pero yo voy a intentar hacérselas lo más sencilla posible, y como a mí no me interesa que este sea un curso de física, cuando se trata de ecuaciones, yo les podría pedir, digamos, que ustedes deriven y que ustedes, pero a mí no me interesa. Entonces, yo no les voy a pedir, a lo más les voy a pedir así como, a ver, no sé, utilicen una ecuación, pero nada más que eso. No creo que les vaya a pedir en ningún momento que vayan a derivar algo o que vayan a hacer como cálculos demasiado cuantitativos sobre algo. Ya, pero estábamos hablando de las celdas solares. El 99% de las celdas solares hoy día son una juntura PN. Entonces, ¿qué es eso de una juntura PN? ¿Se acuerdan que estábamos hablando del silicio y que en el fondo todas estas cosas son cristales? ¿Y qué es un cristal? Un cristal es una estructura periódica. Entonces, si es que yo estoy hablando de cristales de silicio, lo que voy a tener es como un látiz así de átomos todos arreglados, digamos, en posiciones fijas y todos repetidos, digamos, en el volumen. Eso es todo. Eso es un cristal de silicio. Lo más puro posible implica que solo tiene puros átomos de silicio, que no tiene átomos raros, digamos, de algún otro mineral, algún otro componente, aleación, lo que sea. Entonces, si es que yo agarro vamos a volver acá, a esto que estábamos hablando de los semiconductores intrínsecos. Entonces, el intrínseco sería el silicio, el que tenemos a la izquierda.
Y a la derecha, ¿por qué hablamos de esto del dopaje? ¿Qué significa dopar? En los términos más sencillos posibles, si yo agarro una oblea de silicio, que en el fondo es un cristal de silicio súper perfecto, digamos, que está lleno, digamos, de estos átomos pequeños. Imagínense esto, imagínense que yo tuviera así como un microscopio, digamos, gigantesco aquí me pongo como unos anteojos y veo, si yo pudiera ver, lo que vería son estos átomos repetidos, digamos, de silicio. Imagínense que yo agarro uno de esos átomos, lo saco y pongo un átomo diferente. Si el átomo diferente le sobra un electrón respecto de lo que había, entonces eso lo que está haciendo es agregar electrones a ese semiconductor. Si yo ahora me devuelvo, tengo el caso donde tengo el silicio perfecto, está lleno de átomos de silicio en todas partes, yo agarro uno de esos átomos, lo saco y pongo ahora otro átomo, pero ahora a ese átomo le falta, disculpen, un electrón respecto de lo que había. Si le falta, entonces ahora en total lo que voy a tener es que voy a ver menos electrones en ese, digamos, en ese volumen de ese semiconductor. Entonces, cuando hay más electrones, eso se llama dopaje tipo N. En el silicio, eso se realiza con átomos de fósforo. Y ustedes pueden ver la tabla periódica y van a ver que efectivamente respecto del silicio, al fósforo le sobra un electrón, digamos, en la configuración electrónica. Después, Profe, sí. pero la idea del dopaje entonces es que sobre un electrón o que falte uno. Depende de lo que tú quieres hacer, digamos. Si quieres tener Ajá. un semiconductor tipo N, la idea es que le sobren electrones. Si quieres uno tipo P, entonces la idea es que le falten electrones. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Bueno, en realidad, yo no me acuerdo si les contesto, pero en 1954, en el Bell Labs, cuando estaban intentando entender esto del efecto fotoeléctrico, alguna vez dijo Einstein que funcionaba, imagínense, en 1954, se pusieron a jugar con semiconductores dopados y tenían una juntura tipo N, que en el fondo la construyeron con un material tipo N y un material tipo P. Los pusieron juntos, pusieron eso a la luz del sol, o a luz, digamos, a luz de cualquier otra fuente, y se dieron cuenta de que aparecía un voltaje y una corriente. Y ahí apareció por primera vez el concepto de la batería solar. Pero por supuesto que ellos no tenían idea de lo que estaban haciendo. Y lo único que hicieron fue juntar un material tipo N con un material tipo P. Entonces por eso tenemos que entender, porque el 99% de las celdas que ustedes van a ver son de este tipo, son junturas PN. Eso no implica que no existan celdas que no funcionan así, efectivamente hay celdas que no funcionan así. La mayoría de ellas son mejores que las tipo N, que las tipo PN, pero digamos son en comparación respecto al tamaño del mercado, o sea, ínfimas, son despreciables. Lo que a ustedes les importa son los paneles, digamos, de eso se trata este curso, así que de eso es lo que vamos a hablar. Ya. Entonces lo que uno quisiera es... ¿Pregunta? Sí, una duda súper pequeña. Sí. Cuando un panel PN recibe un rayo solar, perdón, con cierta cantidad de fotones, hace una corriente. ¿Y pasaría lo mismo con cualquier tipo de onda que transporte fotones? Sí, muy bien, súper bien. Da lo mismo si es el sol, da lo mismo si es lo que sea. De hecho, si Una ustedes central tuvieran... nuclear, quizás. ¿Cómo? Quizás parte de una central nuclear. Sí, Componente perfectamente. radiactivo también. Sí, muy bien, de hecho, súper buena esa acotación. Las celdas solares hoy día se utilizan para hacer detección de radiación de rayos gamma y de otro tipo de radiación similar, digamos, como de plantas nucleares. De hecho, los norteamericanos tienen estos sensores para aplicaciones de seguridad nacional, porque a ellos les importa mucho, digamos, esto de que las personas, digamos, tengan o no tengan, digamos, sus proyectos con esto del enriquecimiento del uranio, etcétera, etcétera, y todo lo que está relacionado con la energía nuclear. Entonces, tener sensores, digamos, que te permiten saber si es que estás en presencia de algo radiactivo o no es fundamental. Y además eso tiene una pila de usos también en medicina y otras cosas. Bueno, ya. Lo que yo quisiera ahora es que hablemos un poco de qué es lo que pasa con con los electrones y con los huecos, qué es lo que pasa físicamente
cuando yo pongo en contacto estos dos obleas, estos materiales. Entonces, ¿qué fue lo que les pasó en 1954 a los científicos que patentaron, digamos, en ese entonces la batería solar? Bueno, lo que hicieron fue, tenían este material que estaba dopado tipo N y este material que estaba dopado tipo P. ¿Y qué significaba eso? Imagínense, en el caso del silicio, algunos de los átomos del silicio estarían reemplazados por fósforo, eso sería tipo N, y algunos de los átomos del silicio estarían reemplazados por boro, eso sería tipo P. Y después lo que ellos hacen es, los ponen en contacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los pones en contacto? Pasa algo súper extraño. Primero, en el lado tipo N, lo que va a pasar es que tú tienes una gran cantidad de electrones respecto del número de huecos. Es decir, en total, ¿se acuerdan que uno tenía estas ecuaciones donde uno sabe cuál es la densidad de electrones y de huecos, este N y este P? Ya, entonces, imagínense que en un material tipo N, o sea, un material que está con exceso de electrones, este N es mucho mayor que este P, tal y como aparece aquí. Digamos. Se fijan que esta distribución es como más gordita y la otra es como más chiquitita. Y aquí lo mismo, en el caso tipo P, la distribución de huecos es mucho mayor que la distribución de electrones. ¿Ya? Entonces eso, ¿qué implica? Yo los pongo en contacto y como hay muchos electrones en el lado N, estos muchos electrones van a ver que en el otro lado no hay ni un electrón, hay deficiencia de electrones. Entonces lo que ellos van a querer es, por difusión, por mera difusión física, irse al otro lado. Entonces se van a mover todos esos al otro lado. Y a los huecos les va a pasar la misma historia. Ellos van a decir, oye, pero aquí estamos llenos de huecos, al otro lado no hay ni un hueco, principio de mínima energía, los huecos se van a ir hacia donde no hay nada, para que se compense, digamos, y por difusión, va a haber una migración de electrones y huecos. Eso es lo que va a pasar. Entonces, en algún momento eso se va a detener. ¿Por qué? Porque cada vez que se empiezan a ir estos electrones y se empiezan a venir estos huecos, lo que va a pasar es que, digamos, estas cargas libres se van a mover, pero el átomo va a quedar ionizado. Entonces, ¿se acuerdan? En el caso N, lo que yo ponía, en este caso N, eran ciertos átomos de fósforo, y en el caso P, lo que yo tenía era ciertos más átomos de boro, ¿verdad? Entonces, imagínense ahora que yo al átomo N le quité los electrones. Bueno, ese átomo que era N antes, me está quedando positivo. Fíjense que como en el largo plazo, en el mediano plazo, esto no se demora nada en realidad, pero uno habla como de estos procesos como de corto, mediano y largo plazo. En el largo plazo lo que va a pasar es que voy a tener una gran cantidad de cargas estáticas fijas, porque el átomo que yo implanté, digamos, el fósforo en el caso N o el boro en el caso P, no se puede mover, está pegado ahí. Entonces, fíjense que como aquí está lleno de cargas positivas ahora, y en el lado P ahora está lleno de cargas negativas, va a haber un campo eléctrico que va de más a menos. Aquí recordamos un poco como de esto de electromagnetismo, creo que alguna vez deben haber tomado. El campo eléctrico va desde más a menos, ¿verdad? Entonces, fíjense que antes el movimiento era al contrario. Entonces, este campo está haciendo es oponerse al movimiento de difusión de las cargas. Entonces, mientras más se difunden, aparece un campo eléctrico que más previene que se difundan. ¿Se fijan? ¿Profe? Sí. Que en este caso, si es que los fotones llegan por el lado de tipo N, ¿no van a mantener ese lado como en negativo? Si llega constantemente. Cada vez vamos a hablar de la absorción, pero no te preocupes todavía. Digamos. Lo que pasa es que primero los fotones llegan tanto en el lado N como en el lado P. Y segundo, cada vez que el fotón se absorbe, genera una cosa que se llama el par electrón hueco. O sea, se libera un electrón, digamos, se promueve un electrón desde la banda de valencia a la banda de conducción, pero además se genera un hueco en la banda de valencia. Entonces siempre el efecto es doble, así que no hay problema. Digamos. Ya, entonces estamos hablando de que el efecto del campo eléctrico que existe aquí está oponiéndose a la difusión de las cargas. Ya, entonces lo que pasa es que si uno quisiera modelar estas cosas, y de nuevo, yo se los presento, se los cuento, pero ustedes no van a tener que modelar esto, así que tampoco se preocupen, digamos, de si es que les parece medio raro. En el fondo, lo que uno quisiera saber es cuánto va a ser este potencial phi sub 0
que se da únicamente porque yo puse dos materiales que tienen dopaje diferente. Si usted, yo no sé si algunos hayan hecho algún curso de electrónica o algo, pero típico que los diodos, por ejemplo, tienen un voltaje intrínseco, de aquí viene. Todos los materiales que tienen, cada vez que ustedes escucharon de un diodo, en el fondo un diodo es esto, es una juntura PN y todos tienen un voltaje intrínseco que está dado por la juntura, por el voltaje, el potencial de la juntura. Entonces, eso se modela de esta forma, uno tiene una densidad de carga positiva en un lado y una densidad de carga negativa en el otro lado, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a volver acá, este era el lado N, y el lado N me quedó cargado de una forma, y este es el lado P, y el lado P me quedó cargado de otra forma. Entonces, cuando yo hablo de la densidad de carga, lo que en verdad me importa es el valor, digamos, de la carga, no del lado N o P, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que yo estoy viendo es que este X sub N está correspondiendo a esta carga, digamos, que apareció en el lado N, y luego tengo este X sub P, que es como la distancia, digamos, de la juntura, donde tengo esta densidad de carga menos Q N sub A. Entonces, si yo tengo una densidad de carga, en el fondo lo que va a tener es un campo eléctrico, este campo eléctrico que está aquí. Y si ustedes integran ese campo eléctrico, de acuerdo a los conceptos de Maxwell lo más sencillo posible, ustedes van a ver que se puede esto modelar como un potencial que tiene la forma que está aquí. Entonces, si ustedes conocen, como en este caso, la densidad de carga en cada uno de los lados, y después utilizan las típicas ecuaciones de electromagnetismo, esto de Poisson y después la definición del campo eléctrico, ustedes pueden llegar a esta ecuación, que es que la derivada del campo eléctrico digamos, se relaciona con la densidad de carga. Y por lo tanto, dado eso, yo podría en principio determinar cuál es el potencial en la juntura. Entonces hagamos eso. Primero uno calcula el campo eléctrico haciendo toda esa integral, digamos, y uno llega a una expresión, digamos, para el campo eléctrico en la juntura, y fíjense, esta expresión en el fondo lo que está intentando hacer es modelar esto, que está aquí a la izquierda, al medio. Y después uno tiene una expresión del potencial, digamos, que viene de integrar el campo eléctrico de nuevo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, esto de nuevo de electromagnetismo, si por alguna razón esto como que les empieza a parecer raro, no se preocupen, esto es simplemente para que yo se los presente. Y uno puede determinar este potencial como función de la distancia dentro de esta zona que se llama la zona de depresión o de la juntura derechamente. Ya, entonces, si yo impongo que la juntura tiene un cierto potencial fijo, este phi 0, y yo tengo la ecuación de antes, digamos, esta phi de x, si yo sé que phi sub 0, digamos, es el potencial es la diferencia potencial entre todo el lado n, digamos, entrando a la juntura por la izquierda y luego saliendo por la derecha, yo podría hacer, disculpen, este cálculo de acá. Pero yo no sé en principio cuánto es x sub p y tampoco sé cuánto es x sub n. Yo podría medir el potencial phi. Cuántas cargas se le pusieron, digamos, cuántos aceptores y cuántos donadores se pusieron en los materiales dopados. Por lo tanto, N sub A y N sub D, esto es el número de aceptores, este es el número de donores, eso sí lo conozco, digamos. El problema es que yo no sé ni X sub P ni X sub N. Entonces, en principio, para determinar la extensión de la juntura, necesito saber, o necesito otra ecuación para despejar este X sub P y X sub N, porque tengo una ecuación y tengo dos incógnitas, ¿verdad? Entonces, lo que uno hace típicamente es asumir que la juntura es eléctricamente neutra, y por lo tanto, la densidad de carga, digamos, de los átomos que quedaron ionizados es eléctricamente neutro. Entonces, digamos, si en algún lado tengo cargado positivamente, en el otro lado tengo que tener cargado negativamente, porque antes de que yo pusiera estas dos placas en contacto, todo era neutro. Por lo tanto, una vez que los pongo en contacto, esto sigue siendo neutro. Eso es lo que dice esta ecuación. Sí, adelante. Una duda chiquitita. ¿La juntura es esa zona que queda estática entre las cargas o es toda la unión de la aleación P y la aleación N?
la juntura es todo, a ver, ¿cómo te lo digo? Es la zona de depresión, de aquí hasta acá. Ah, ya, perfecto. La zona estática. Claro, sí. Ya, entonces, estábamos hablando de que queríamos despejar este x sub p y x sub n, y tengo una ecuación, y tengo dos incógnitas. Entonces lo que tengo que hacer es, yo sé que antes de poner en contacto estos dos materiales, los dos eran neutros, por lo tanto, si los pongo en contacto, esto sigue siendo neutro. Entonces cuando los pongo en contacto, efectivamente, el lado ionizado en P y en N tiene que ser tal que la carga total es nula, digamos, el valor es, digamos, el material queda neutro. Entonces, cuando yo uso estas dos ecuaciones, después yo perfectamente puedo resolver, digamos, este sistema. Es un sistema medio desagradable, pero se puede resolver, y uno puede determinar la extensión de la juntura. Entonces, esta es la ecuación que te permite escribir la extensión de la juntura. Y lo interesante aquí es que todo lo que hemos hecho hasta acá no tiene nada de teoría de bandas. Esto es únicamente electromagnetismo súper básico. Todos ustedes podrían haber hecho esto, digamos. Quizá un poco desagradable, digamos, no es algo sencillo de hacer, o sea, se tendría que sentar y pensar y darse el tiempo, digamos, en una de esas, ustedes como que no se acuerdan mucho de electromagnetismo, eso está bien, digamos, puede ser si no lo usan todo el tiempo. Pero hasta aquí no hemos usado nada de teoría de bandas. Entonces la pregunta será, ¿será que podemos utilizar teoría de bandas para llegar a algo parecido, digamos? ¿Será que uno puede modelar la juntura con teoría de bandas? Y la respuesta es que sí, efectivamente uno puede. Y eso es súper interesante porque entonces uno puede establecer un enlace entre la extensión de la juntura que uno obtiene a partir de cálculos de electromagnetismo, que está aquí, digamos, este W, y el valor del potencial que está dado por cálculos de teoría de bandas, digamos. Entonces, en la clase pasada habíamos calculado estas densidades de hueco y densidades de electrones, digamos. Y uno perfectamente puede asumir que en el material tipo P, la densidad de hueco es principalmente todos los aceptores, digamos, o sea, la cantidad de impurezas que yo agregué, digamos, y en el material tipo N, de nuevo, las impurezas que yo agregué. Entonces lo que uno hace para calcular este potencial, digamos, está diferente. El potencial que uno mediría es un voltaje, derechamente en la juntura, es la diferencia entre el bandgap del conductor y las distancias en los niveles de Fermi, este E sub 1 y E sub 2, donde E sub 1 es la distancia entre el Fermi y la banda de valencia, y E sub 2 es la distancia entre la banda de conducción y la banda de Fermi. Entonces, cuando uno hace estas distancias, digamos, le quita estas distancias a el valor total, digamos, que uno ve, digamos, todo el bandgap o la brecha completa, uno puede calcular este phi sub 0. Y efectivamente, eventualmente uno determina que el potencial en la juntura depende, si es que esto es una juntura PN, y cada una de esas partes, P y N, fue creada dopando, y por lo tanto se puso una cierta cantidad de aceptores y una cierta cantidad de donadores. Aquí está clarísimo que el potencial de la juntura, ese voltaje que yo voy a ver, depende directamente de cuántos átomos de fósforo puse en un lado y cuántos átomos de boro puse en el otro. Y producto de esta ecuación, digamos, la ecuación anterior, esta X de por acá, yo no solo puedo determinar, conociendo el nivel de dopaje del material tipo N y tipo P, el potencial de la juntura, sino que también puedo determinar la extensión de la juntura. Entonces, en algún momento, yo lo único que sí les podría llegar a pedir es que ustedes utilicen esta ecuación, digamos, que si yo les digo ya, ¿cuánto vale N sub A, N sub D y N sub I? Entonces, bueno, ¿cuánto sería el potencial de la juntura? Y para esta juntura, digamos, ¿cuánto sería la extensión? Algo así es todo lo que en algún momento les podría preguntar. No creo que les vaya a pedir que ustedes deriven todo esto, digamos, aunque ustedes podrían perfectamente si ustedes quieren, porque aquí no hay nada que ustedes nunca hayan visto, digamos, bueno, yo no sé lo que vieron en el electromagnetismo, pero aquí están solo leyes súper básicas de electromagnetismo y después algunas cosas que vimos de teoría de banda. Entonces, hasta aquí, yo no sé si hay alguna duda o consulta, de nuevo, yo
no les voy a pedir que ustedes deriven estas cosas, pero sí que entiendan que cuando yo pongo dos materiales que están dopados con tipos de dopaje complementarios, va a aparecer un potencial. Y ese potencial es fundamental para la operación de la celda ISO, lo vamos a ver. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, súper. Entonces, sí. ¿Cómo pueden ver el límite de dopaje o de aceptores que se ponen al silicio? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, no sé, pues ahí decía como, no recuerdo bien la fórmula, pero si se aumentaba el número, aumentaba al final el W, que era lo que se buscaba aumentar, pues, ¿no? ¿Esta fórmula? Sí, porque si se aumenta mucho ND y NA, al final W aumenta. Claro, lo que pasa es que en el fondo todo esto es válido en tanto esta modelación sea válida, digamos. Y esta modelación tiene una serie de suposiciones. La primera es que todos los átomos son ionizados en ambos lados de la juntura. Es decir, que tú tienes un dopaje en un lado, tienes otro dopaje en el otro lado, cuando los pones en contacto, todos los átomos dopados fueron ionizados. Dependiendo del nivel de dopaje, eso puede no pasar, digamos. Si el dopaje es demasiado brutal, en una de esas la juntura se satura antes de ionizarlo todo. Porque te acuerdas que aparece este campo eléctrico que se opone a la difusión de las cargas. Yo sé que esto es Ya. eléctrico, pero sí. Sí, sí, Así sí, que sí, esto es verdad en tanto este modelo, esta modelación sea verdad, y esta modelación es verdad en tanto, digamos, algunas condiciones que están todas descritas aquí se cumplen. Ya, entonces, ahora vamos a ir saliendo de a poquito, digamos, de esto de como la parte tan oscura. Vamos a usar ese conocimiento, así que todavía no se ha acabado, digamos, pero yo espero que de a poco vayamos saliendo un poco de esto, porque ciertamente no es mi interés que esto sea un curso de física, pero sí quiero que ustedes entiendan cómo funcionan las celdas, porque nadie, de las personas que yo he conocido, nadie entiende muy bien cómo funcionan las celdas. Y es que por ejemplo, si es que después en el futuro les toca, y vamos a ver, por ejemplo, evaluación de proyectos, diseño de planta, y ustedes tienen que, por ejemplo, usar nuevos paneles que tienen nuevas tecnologías, ustedes tienen que entender, digamos, de dónde viene, por qué funciona, digamos. Más allá de si en una de esas no se acuerdan de la ecuación, pero al menos tienen una idea de cómo funciona y de por qué funciona. Ya, entonces, por eso, lo que estuvimos viendo ahora era, digamos, en los objetivos de resultados de aprendizaje 1 y 2, fue entender cómo las cargas se están moviendo, cuántas cargas tengo y por qué se moverían o no se moverían al interior de mi semiconductor. Pero la otra cosa, la otra parte, digamos, no tiene que ver con el movimiento de las cargas, sino que tiene que ver con la capacidad del semiconductor para absorber fotones y producir a partir de esos fotones cargas, es decir, la capacidad de fotogenerar. Entonces vamos a hablar ahora de eso. Entonces, en términos lo más sencillos posible, ustedes siempre que piensen en la interacción de la luz con un semiconductor, tienen que entender que hay al menos 4 fenómenos ocurriendo. Hay uno que es simplemente la radiación incidente, y eso ya lo estudiamos, que tiene cierta intensidad, que tiene ciertas formas de espectro electromagnético, etcétera, etcétera. Ahora, una parte de eso se refleja, y eso depende de las características del material. Otra parte se absorbe, y otra parte ni se refleja ni se absorbe, por lo tanto pasa de largo. En unas celdas relativamente nuevas comercialmente, pero muy viejas del punto de vista científico, que se llaman bifaciales, esas celdas permiten que, digamos, parte del rayo sea transmitido y que eventualmente rebote en la Tierra y se devuelva, digamos. Entonces, y parte lo otro que permiten es que, por ejemplo, si yo tengo, porque esos paneles son unos paneles que están expuestos a la luz por los dos lados. Típicamente un panel tiene una fachada y tiene una parte trasera. Entonces, la fachada típicamente está digamos, con todos estos diseños como de contactos electrónicos, y se tiene como unas formas así, unos patrones.
y vamos a hablar de eso. Y en la parte trasera en general no se ve nada, ese es como el panel normal, pero los paneles bifaciales son unos paneles que en tanto la fachada como la parte trasera está expuesta, y por lo tanto el sol puede ingresar por la fachada o por la parte trasera, perfectamente. Entonces, lo que están haciendo ahí, en el fondo, es jugar un poco con con estas características, con la reflexión, con la absorción y con la transmisión. Y eso depende derechamente de algunas propiedades de los materiales. En el caso del silicio, es súper sencillo. Ustedes tienen esta como grafiquita por aquí, que es una grafiquita bien vieja, digamos, donde ustedes tienen una cosa que se llaman los índices de refracción, en sus componentes reales e imaginarias. En realidad esto se llama de forma mucho más compleja. El verdadero nombre de esto es como el índice de velocidad de fase de refracción, pero olvidémonos como de todo eso por ahora, porque de nuevo este no es un curso de física. Entonces, si es que en algún momento ustedes se acuerdan como de estos conceptos del N, digamos, y del K, lo que esto dice es que hay algunos rayos de luz que se van a refractar, algunos que se van a reflejar y algunos que se van a absorber. Entonces, el K, el coeficiente K, o el coeficiente de refracción imaginaria, que está aquí, en este R, esta ecuación R de lambda, en el fondo es la reflexión para un rayo de luz monocromático, un rayo que tiene una longitud de onda específica, lambda. Entonces, este n sub 2, n sub 1 y K están dados para distintos medios, pero dados un lambda específico. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un rayo de luz que tiene una longitud de onda lambda de, por ejemplo, como aquí está, bueno, aquí está no en nanómetros, sino que está en energía del fotón. Supongamos que la energía de esos fotones es del orden de 1,5 electronvolts, supongamos. Eso significa que el K de esos fotones es súper pequeño, es casi cero, por lo tanto esos fotones no se absorben, y que el N no es cero, de hecho es un valor relativamente grande, un poquito más allá de 3, 3 y algo. Entonces yo agarraría, digamos, eso sería un N2, si yo tengo un rayo que está incidiendo desde el aire, N1 es 1, entonces aquí yo tendría 3, y tanto menos 1 más 0, y aquí 3, y tanto más 1 al cuadrado más 0. Entonces lo que esto te está diciendo es el porcentaje de reflexión de un rayo de luz de una longitud lambda entre dos medios, donde el medio 2 está caracterizado por este N2 y K, y el medio 1 es el aire, y por lo tanto el aire no tiene K, y tiene un N1 que vale igual a 1. Entonces, por ejemplo, uno perfectamente podría calcular la reflexión total del silicio, y lo que uno tendría que hacer para eso es agarrar cada una de las longitudes de onda del Sol, y luego calcular la reflexión, y luego integrar toda esa reflexión en función de todas las longitudes de onda que se pueden absorber. Y si ustedes hacen ese ejemplo, ese ejercicio, lo que va a pasar es que van a obtener que la reflexión de la luz solar sobre el silicio es como del 30%. Imagínense. Eso implica que si ustedes tienen una celda solar o un panel solar sin recubrimiento, solo porque existe el 70% nomás es lo que va a entrar. El 30% se va a perder. Entonces, y aquí viene mucho esto de la ingeniería, tampoco vamos a hablar mucho del diseño porque esto se puede poner muy complicado, pero fíjense, incluso cosas pequeñas, digamos, si uno es capaz de ponerle un recubrimiento que altere un poco esta reflexión, uno inmediatamente gana en energía que este panel va a poder producir. Entonces, no sé si hasta aquí hay dudas, en realidad esto es esta ecuación, digamos, y esto en general se ocupa para la reflexión de luz sobre un semiconductor que está ingresando desde el aire. Ya. Entonces, ahora hablemos un poco de los 3 casos típicos de la absorción de luz en un semiconductor. Yo no sé si habíamos hablado muy bien de esto, pero ciertamente habíamos introducido el tema, pero no lo teníamos como bien explicado. Y es que en general son 3 casos. Entonces, acuérdense que cada fotón
tiene energía. Dependiendo de su longitud de onda, tiene energía. Y esa energía, de hecho, se puede calcular. Yo en alguna parte les puse que eso es como 1,24 sobre lambda, donde lambda está en micrones, entonces esa es la energía. Ya. Entonces, dependiendo de la energía, ese fotón se puede absorber y puede hacerle cosas a nuestro material. Entonces, en el caso 1, yo lo que tengo es un fotón que tiene una energía que es muy parecida a la banda del material. Por ejemplo, en el caso del silicio, la banda tiene la distancia E sub G entre la banda de conducción y la banda de valencia es como 1.12 electronvolts. Entonces, si yo tengo un fotón que tiene esa energía, lo que va a pasar es que uno de estos electrones va a ser promovido a la banda de conducción, y aquí va a aparecer un hueco. Eso es lo que va a pasar. Ese es el caso 1. La otra opción es que mi fotón es un fotón que no tiene casi nada de energía. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de que ustedes, yo, todo el mundo, todos los objetos que tienen una cierta temperatura emiten radiación? Lo que pasa es que nosotros emitimos radiación que son fotones que tienen muy poca energía, es decir, que tienen una longitud de onda muy gigante, no sé, 10 micras, no sé. Entonces, si esto de la energía era 1.24 sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda, entonces si la longitud de onda son 10 micras, entonces 1.24 sobre 10 es 0,124, ¿verdad? Entonces 0,1 es bien poquita energía. Entonces, si tengo muy poquita energía, lo que va a pasar es que no voy a tener suficiente energía para promover al electrón a la banda de conducción. Y entonces voy a estar en el caso 2, en el que el fotón se absorbe quizás, pero no promueve ninguna carga. Y después tengo un tercer caso, por ejemplo, el caso de la luz UV. La luz UV es luz que tiene una longitud de onda muy chiquitita y que por lo tanto tiene una gigantesca cantidad de energía. De nuevo, esto es 1.24 sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda. Si la longitud de onda es bien chiquita, supongan 0.1, entonces la energía va a ser 1.24 sobre 0.1, eso va a ser 12.4 electronvolts, eso va a ser gigante. Entonces ese fotón va a promover al electrón y lo va a tirar súper lejos arriba en la banda de conducción. Entonces lo que va a pasar es que después ese electrón va a ir perdiendo energía, liberándola en la forma de calor, hasta que llegue aquí a la base, digamos, de la banda de conducción. Entonces esos son los tres casos típicos. Eso implica que típicamente en un material que es un semiconductor y por lo tanto tiene un bandgap, tiene una banda prohibida, digamos, E sub G, los casos de absorción que sí van a poder ocurrir son los casos 1 y 3. El caso 2, ciertamente, o sea, es un fotón que yo voy a perder porque no voy a poder promover nada. Y todos los demás fotones, digamos, sí van a contribuir a la creación de estos pares electrón-hueco, que son cargas libres tanto en la banda de conducción como en la banda de valencia. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Se entiende? Yo tengo una duda, profe. Sí. Tiene un fotón con mayor energía, en el fondo no se aprovecha esa energía, ¿cierto? Solamente se aprovecha la energía que representa la suma de las bandas. Correcto. Entonces, Excelente. el resto sería calor, en el fondo. El resto sería calor, correcto. Súper bien. Ya. Y profe, y eso tampoco es deseable porque uno no quiere que se caliente mucho el panel, ¿cierto? Eso tampoco es deseable, muy bien. Sí, muy cierto. Existen formas para extraer ese calor, pero no son muy buenas. Y lo otro sería sacar más cargas con ese mismo fotón. O sea, que ese fotón de alguna forma pudiera promover más de una carga. Y ahí ya nos ponemos, eso es posible, pero son muy complejos de hacer y es otra física. Pero digamos, eso no pasa en los paneles que ustedes van a ver. Pero sí, ambas cosas son bien interesantes. ¿Más preguntas? Si quisiera aumentar la banda, ahí tendría que empezar a ver si es que me conviene hacerlo en relación a la cantidad de rayos que lleguen de cada longitud de onda, ¿cierto? Claro, porque cada vez que... de gran energía. Claro, o sea, imagínate cómo lo haces tú, si tú quisieras absorber una serie de fotones que tienen muy poquita energía, tendrías que tener una banda muy pequeña, ¿verdad? Y si tú quieres absorber solo los que tienen mucha energía, tienes que tener una banda gigantesca.
Ahora, eso tiene sus pros y sus contras, pero sí. ¿Y profe? Sí. Cada átomo tiene como su banda específica, ¿o no? Cada tipo de elemento. El material, digamos, no ¿Sí? no el átomo, sino que el material semiconductor tiene una banda. Claro, pero no el átomo. ¿Y por qué no es el átomo? Lo que pasa es, claro, lo que pasa es que todo esto se define, o sea, digamos, de nuevo, tampoco quiero meterme demasiado en los detalles, pero esto viene de física estadística. El cálculo de las bandas está relacionado con una gran cantidad de electrones, una gran cantidad de... Existen bandas cuando hay 10 a la 15, 10 a la 20 electrones y 10 a la 15, 10 a la 20 huecos. Entonces no tiene sentido definir bandas si es que tienes un átomo. Ya. Claro. Ya. Entonces, hablemos un poco esto de la generación de pares electrón hueco. Los materiales tienen un coeficiente que se llama el coeficiente de absorción. Y ese coeficiente se llama alfa. Y ese coeficiente se puede medir perfectamente, digamos, y aquí está medido por una serie de materiales. Entonces, por ejemplo, la curva rojita está aquí, es la curva del silicio. Fíjense que el silicio, de hecho, es re malo. O sea, en comparación con todos los demás, lo que uno quisiera es que el coeficiente de absorción sea lo más grande posible, digamos. Eso significa que yo voy a absorber mucha luz en poquita distancia y voy a necesitar menos material en total. Entonces, en el caso del silicio eso no pasa. Todos los demás, y aquí hay un poco de todo, digamos, aquí está el germanio y hay algunas aleaciones. Están las aleaciones de teluro de cadmio, de fósforo e indio, también están las aleaciones de arsénico y galio, digamos, esto es cadmium sulfide y esto es el silicio amorfo, digamos. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, porque son justo las 4:40. Vamos a dar el break de los 20 minutos. Y vamos, si ustedes tienen preguntas, después vamos a volver sobre esta misma slide y vamos a ver si terminamos esta unidad. Eso, entonces voy a dejar de compartir. ¿Profe? Esta parte. ¿Por qué a mí me importa? Vamos a volver a este gráfico. ¿Por qué a mí me importa que el coeficiente de absorción sea lo más grande posible? Fíjense aquí en la ecuación, digamos, cuando uno tiene esta tasa de generación de pares de electrón huecos, yo tengo aquí este valor G y lo tengo calculado en función de estas derivadas y todas estas cosas y me va a dar este E a la menos alfa X, ¿verdad? Entonces, en principio lo que va a pasar es que si mi celda es muy mala para absorber, es decir, mi alfa es muy pequeño, eso significa que el X va a tener que ser muy grande para que haya una absorción grande y por lo tanto para que haya una generación de pares electrón hueco grande. ¿Se fijan? Es decir, yo lo que quiero es que este número sea grande, pero es que el problema es que si este alfa es chiquitito, digamos, el X va a tener que compensar. Entonces, como yo veo que voy a tener que estar compensando con el X, me gustaría que mi absorción fuera lo más grande posible. ¿Cómo puedo compensar con un material que tiene un alfa malo? Por ejemplo, con el silicio. Bueno, lo que tendría que hacer es hacer que mi oblea de silicio fuera muy gruesa, digamos. Es decir, si el X es gigante, entonces eso va a permitir contrarrestar un poco el efecto de que el alfa es malo y por lo tanto un alfa muy chiquitito puede de todas formas uno tener, lo que eso dice es que uno puede tener una absorción absoluta, pero con un material que es muy grueso, digamos. Y eso intuitivamente también tiene sentido, digamos. Imagínense un pedazo de plástico. Típicamente un pedazo de plástico se ve transparente, digamos. Imagínense, por ejemplo, una botella de plástico PET o PETE o cualquiera de estos plásticos, digamos, típicos. El plástico se ve transparente, pero es muy delgadito. Entonces, yo no sé si ustedes han visto, pero dependiendo del grosor, y por ejemplo placas de policarbonato, cualquier otro plástico que sea más y más y más y más gruesa, ustedes van a ver
que de hecho ya no se ven tan transparentes, se ven como medias grises o derechamente como blanca o cualquier otro color, pero ya no son transparentes. ¿Y eso qué significa? Que en principio la absorción es muy poquita, pero el grosor ahora es tan gigante que yo con eso estoy supliendo este coeficiente de mala absorción y por lo tanto estoy pudiendo absorber la mayor cantidad de luz. Entonces eso es lo que yo espero que ustedes entiendan desde el punto de vista de la intuición, más allá de la expresión, digamos, más allá de la ecuación. Entonces lo que importa es esto de aquí, digamos. Uno perfectamente puede hacer ese cálculo con una cosa que se llama la ley de Beer. La ley de Beer es una ley que permite modelar la absorción de luz para una longitud de onda específica, y es esto que está aquí, digamos, es I versus I0, en el fondo es la intensidad de luz transmitida y la luz incidente, es decir, I0 es la incidente y I es la transmitida. Y después aquí yo tengo alfa, que es el coeficiente de absorción, y X, que es la distancia al interior del material. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que esto dice? Bueno, primero esto dice varias cosas. Dice que el grosor ciertamente me va a permitir absorber más luz. Pero lo otro que me dice es que en una de esas, si el coeficiente de absorción no es constante para todas las longitudes de onda, sino que depende de la longitud de onda, entonces la luz se va a absorber de forma diferente al interior en el grosor, digamos, de mi material. Entonces vamos a volver aquí. ¿Se acuerdan? Aquí está el coeficiente de absorción. Efectivamente, los coeficientes de absorción no son constantes en función de la longitud de onda, dependen de la longitud de onda. Eso significa que algunas longitudes de onda, es decir, por ejemplo, por aquí por el 550, a ver, aquí 400, por aquí está el 500, 550 está por acá. Entonces, el 550 es como el verde, más o menos. Entonces, la absorción en el verde es un poquito menos de 10 a la 4. ¿Verdad? Y después aquí, por ejemplo, aquí ya está el 300, por ejemplo, eso ya es en el V está un poquito más arriba de 10 a la 6. Entonces hay una tremenda diferencia, fíjense, 2 órdenes de magnitud, más de 100 veces, entre la absorción del verde y la absorción del V. ¿Y eso qué implica? Implica que distintos tipos de luz se van a absorber de forma diferente y voy a necesitar distintos grosores para absorber toda la luz dependiendo del tipo de luz que tengo. Entonces, por ejemplo, y eso es bien interesante, si la luz es azul, significa que es luz que está bien cerca del UV, de 400 para abajo, digamos, es luz que proviene de fotones que son muy energéticos. Eso se absorbe casi al principio de la celda. Entonces, eso implica que las cargas fotogeneradas van a aparecer casi en la asfixia de la célula, y de ahí se van a empezar a mover. Ahora, si la luz es roja, entonces va a haber un perfil, como el que tengo aquí, donde en principio voy a necesitar un cierto grosor para estas celdas, digamos. Es decir, ya no va a ser en menos de los primeros 10 micras, aquí como en 1 micra, yo ya tengo casi toda la luz azul. Pero ciertamente si yo tuviera que absorber la luz roja, entonces necesito al menos como unos 50 micras. ¿Se fijan? ¿Profe? Sí. Este perfil de absorción es para el silicio, ¿cierto? Sí, correcto. Y en el caso de la luz infrarroja es todavía peor, digamos, dado que la luz infrarroja tiene un coeficiente de absorción, digamos, el silicio tiene un coeficiente de absorción para la luz infrarroja tan malo. Vamos a volver a esto de los coeficientes. ¿Dónde está el infrarrojo? Digamos, el visible se acaba por aquí, por el 740, y de ahí en adelante eso es como el infrarrojo cercano, y después ya más el infrarrojo profundo, digamos. Entonces, desde el 800 al menos en adelante, eso ya es infrarrojo. Y fíjense cómo se cae esta curva roja de 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 1, 1 y más. Entonces, la absorción de este tipo de luz que tiene menos energía, de luz que tiene una longitud de onda sobre los 800, que se constituye como el infrarrojo, es súper mala, digamos. Es muy poca la absorción. Y por lo tanto voy a necesitar un pedazo de silicio o una oblea
una celda finalmente, que va a ser gigantesca, que va a ser súper, hiper gruesa. Solo ese grosor me va a permitir absorber esa luz. Entonces, aquí lo importante que es que yo aquí los devuelvo como a pensar un poco en la tecnología. El módulo está hecho de celdas, ¿verdad? Tiene, no sé, 72 celdas. Entonces, en el fondo, lo que yo voy a necesitar es hacer cada una de las celdas de la forma lo más óptima posible. Entonces, si la celda es demasiado gruesa, quizás me va a salir muy caro a mí, voy a tener que utilizar demasiado material, y por lo tanto, el módulo va a ser hiper caro, y ya no va a producir mucha más luz, porque es verdad que va a absorber todo el infrarrojo, pero en una de esas voy a tener que gastar mucha plata en poner más silicio, digamos, y además voy a tener que lograr que las cargas que fueron generadas aquí, por la luz azul, por la absorción de la luz azul, esas tienen que recorrer todo el grosor de la celda, que ahora es súper grueso, ¿verdad? Porque el par electrón hueco se generó donde se absorbió la luz azul, que fue al principio de la celda, por este coeficiente. Entonces, fíjense que en realidad lo que eso dice es que hay un grosor óptimo de las celdas. Es decir, la celda no puede ser demasiado gruesa, porque en este caso voy a absorberlo todo, pero voy a dejar de ser capaz de colectar esas cargas fotogeneradas que generé por luz azul, por ejemplo. Porque esas cargas se tienen que mover por toda la celda y eventualmente se van a recombinar antes de colectarlas. Y el otro problema es que además me va a salir muy caro, porque voy a tener que poner mucho material para poder absorber todo el infrarrojo. Entonces yo voy a querer absorber solo una cierta cantidad. Y de hecho, las primeras celdas que se hicieron tenían un grosor como de unos 200 micras, y las celdas que ustedes van a ver ahora, digamos, los paneles que están disponibles en las centrales de hoy día, son como unos 50 micras. Entonces fíjense cómo ha disminuido un montón, porque lo que están intentando hacer todas estas compañías es apretar en precio, y por lo tanto no quieren gastar poniendo celdas que sean más gruesas, y por lo tanto quieren usar menos material. Y para eso se hace cierta optimización. Entonces, yo al menos espero que con lo que conversamos ustedes entiendan por qué el grosor es importante, y cómo cambia, digamos, esta intensidad de radiación transmitida versus la incidente en función de esta ley súper sencilla, digamos, que es la ley de Beer. Y esto es para luz monocromática, es decir, para una longitud de onda específica. Ya, ¿dudas al respecto? Nada, súper. Entonces, lo último que quiero que veamos esta clase es esto de la... Tengo una consulta pequeña. Sí, Cuando bueno. habla de un espectro de onda de luz en específico, se refiere a cierta medida del espectro de onda. ¿Y cuánto sería esa medida más o menos estándar? ¿A qué te refieres con cierta medida? No te entiendo la pregunta. Es que usted dice que lo que acabamos de ver es para un solo espectro de luz. No, es para una longitud de onda. Claro, ya. Pero, ¿y de qué diámetro de longitud de onda estándar estaríamos hablando cuando se refiere a una longitud de onda? No, no puede ser cualquiera. Puede ser luz roja, puede ser luz azul, puede ser luz infrarroja, puede ser la que sea. Ah, ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran, para hacerlo como lo más evidente, si la razón entre I e I0, imagínense que para la luz roja, supongamos, para la luz roja en, no sé, 700 nanómetros, o no sé, 680 nanómetros, supongamos. Esta razón, I versus I0 da 0,1, supongamos que da 0,1. Entonces 0,1 sería igual a E a la menos alfa por X, donde X es la distancia de absorción y alfa es un coeficiente físico. Eso implica que ustedes podrían calcular ese X que permite que hay un 90% de absorción, y por lo tanto hay un 10% que está saliendo de la celda. Es decir, acuérdense, el 0 es el incidente y es transmitido. Si el transmitido versus el incidente es 0,1, eso significa que el 90% de la intensidad de luz para esa longitud de onda se absorbió. Entonces, si ese es el caso, ustedes podrían calcular para cualquier coeficiente dado, y ahí tendrían que agarrar los coeficientes que están aquí,
cuál es el grosor de esa oblea. ¿Se fijan? En realidad es una ecuación súper sencilla, pero súper poderosa, porque les puede dar una muy buena explicación, una buena aproximación de los grosores en función de la intensidad de luz transmitida versus incidente. ¿Se entiende? Ya. Entonces, lo que yo quisiera para terminar esta clase es que hablemos un poco de la recombinación. Que se acuerdan que hasta ahora hemos hablado, primero hablamos en el objetivo 1, digamos, en el resultado de aprendizaje 1, hablamos de esta parte media esotérica de la densidad de electrones y la densidad de huecos. ¿Ya? Pero no hablamos de nada óptico. Después hablamos de la juntura PN, aquí en el resultado de aprendizaje 2. Y después, en el resultado de aprendizaje 3, hablamos de fotones que son absorbidos y que fotogeneran carga, que promueven electrones en la banda de valencia de la banda de conducción y por lo tanto dejan un hueco en la banda de valencia. Ya, entonces, hasta ahí estamos súper bien. Eso implica que lo que sabemos hasta ahora es cómo las cargas se están moviendo, cuántas cargas hay, sí, de qué se trata esto de la juntura PN y cuánta luz se está absorbiendo. Lo que no sabemos todavía es que algunas de estas cargas se van a morir. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero con que se van a morir? Van a ser absorbidas por el material y van a ser absorbidas antes de ser conectadas. Y aquí viene este juego raro entre la absorción de luz, es decir, las propiedades de tu material para absorber toda la luz posible, y la otra parte es ser capaz de manipular estas cargas que fueron fotogeneradas y colectarlas a la salida sin que se mueran, sin que sean recombinadas, este par electrón hueco que se vuelve a recombinar y ahí ya perdiste la energía, ¿no? Entonces ese es el trade-off que es importante en los paneles solares. Entonces hay, y aquí nos vamos a meter de nuevo en la super hiper complejidad de los mecanismos de recombinación, pero vamos a entender algunos. Entonces, lo primero es que hay, ¿y por qué es importante que ustedes sepan que hay recombinación? Porque si es que en algún momento ustedes, y vamos a ver este tipo de cosas, si queremos ver, por ejemplo, las diversas tecnologías, cuando estemos hablando de las componentes de una planta solar y queremos hablar de las componentes de una celda, yo quiero que ustedes entiendan por qué uno le pone ciertas capas, digamos, a la celda. Y es que la gracia es que uno quiere prevenir este tipo de mecanismos. Uno quiere prevenir la recombinación porque quiere sacar todas las cargas que puedas. Entonces, hay dos grandes tipos de recombinación. Un tipo de recombinación es en la superficie, y esta parte no va a ser muy cuantitativa, va a ser más bien cualitativa, pero tiene un poquito de cuantitativo. Hay un tipo de recombinación que es la recombinación en la superficie y otro que es la recombinación en el volumen. Entonces, ¿de qué se trata esto? La recombinación en la superficie se trata de cargas que son, por alguna razón, recombinadas en la superficie, es decir, que pueden haber sido fotogeneradas en cualquier parte, que llegaron eventualmente a la superficie y que fueron atrapadas. Y el otro mecanismo es el mecanismo de recombinación en el volumen. Y aquí hay estos tres tipos de recombinación: Auger, Schock-Witthol y la recombinación radiativa. Ya. Entonces, ¿qué es esto de la recombinación? En el fondo esto se modela matemáticamente como el tiempo de vida de una carga. Entonces, si una carga dura muy poquito tiempo, acuérdense que estas cargas se están moviendo todo el tiempo, y si la carga dura muy poquito tiempo, se mueve un poquito y eventualmente ya no se recombina, por lo tanto ya no tengo disponible esa carga. Ahora, ¿qué pasa si es que la recombinación es muy pequeña, digamos? Eso implica que esta duración, esta vida, digamos, este tiempo de vida de la carga es muy grande. Y por lo tanto, es decir, la tasa de recombinación es muy baja cuando, que es lo que tengo aquí, el 1 sobre tau, cuando el tiempo de vida de la carga es muy grande. Si el tiempo de vida es muy grande, entonces eso implica que la carga nunca encuentra ningún mecanismo para recombinarse, por lo tanto vive y vive y vive. Entonces, ¿por qué eso es importante? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de el grosor de la celda? Si la celda es demasiado gruesa, entonces no importa que
carga viva, digamos, una cierta cantidad de tiempo tau, eventualmente ese tiempo se va a consumir y no va a alcanzar uno de los extremos. ¿Y por qué eso es importante? Porque los contactos eléctricos por los que yo voy a colectar las cargas van a estar a los extremos de la celda, o en la fachada, digamos, o en la parte trasera, pero yo no me puedo meter al medio de la celda. Entonces tengo que lograr de alguna forma que esas cargas lleguen a alguno de los extremos para que sean colectadas en los contactos eléctricos. Y por eso lo que quiero es que vivan lo más posible, o sea, que estos tau sean lo más grande posible, o sea, que 1 sobre tau, la tasa de recombinación sea lo más pequeña posible. ¿Ya? Entonces, hay 3 tipos de recombinación en el volumen. Y la primera es esta de aquí de Auger. Y esta es una recombinación media extraña, digamos, que es una recombinación que se asocia a la ionización de impacto. Y por eso vamos a leer un poco toda la ionización de impacto para ver si se entiende. Entonces, un electrón con mucha energía colisiona con un átomo, rompe un enlace químico y por lo tanto un par electrón hueco es liberado. Entonces se supone que la recombinación de Auger se entiende como el proceso reverso. Entonces, en la recombinación de un par electrón hueco se recombina, forma un enlace químico y un electrón o hueco cercano es liberado con mucha energía. Se fijan que es como el proceso inverso, porque en el otro caso, un electrón con mucha energía colisiona con el átomo, rompe el enlace y por lo tanto el par electrón hueco es liberado. Ya, entonces esto es una cosa que pasa únicamente en los contactos. Este tipo de recombinación pasa en la superficie de la celda, en la parte frontal o la parte trasera, y pasa porque hay demasiadas cargas, que hay metales. Es decir, si yo pongo cargas, mucha disponibilidad de carga porque tengo contactos eléctricos, entonces este mecanismo de recombinación es más favorable. Ya, después, y de nuevo, si es que no se entiende, pregunten, digamos, estos mecanismos son algunos un poco raros. A mí lo que me importa es que la intuición quede en el sentido que yo voy a tener un cierto mecanismo de recombinación en la superficie que está relacionado con la presencia de los contactos de electrones. Es decir, si yo tengo una celda, lo que quiero es sacarle las cargas. ¿Cómo le saco las cargas? Le tengo que poner algo que sea un cable. Entonces, el cable, ese cable que lo voy a colocar en la superficie frontal, la superficie trasera, es un material, está hecho de metal, digamos, es un material muy conductor y por lo tanto tiene muchas cargas. Entonces, ese tipo de material va a promocionar este tipo de recombinación. Ya, después, la otra recombinación es la recombinación de Shockley-Rithold. Y esta es una recombinación mucho más fácil de explicar, mucho más intuitiva que la otra. El pensar en el reverso de la ionización de impacto es como medio extraño, pero pensar en esta no es tan difícil. Imagínense que ustedes, y esta es la más importante de las 3, digamos, así es que ojalá que esta sí se entienda desde el punto de vista de la intuición. ¿De qué se trata? Ustedes tienen vamos a volver, llega el fotón es absorbido, eventualmente se promociona un electrón, el electrón quiere saltar, digamos, desde la banda de valencia a la banda de conducción. Ya, pero en el camino, en principio no hay nada, digamos. En un semiconductor que está muy bien hecho, que está muy puro, en la banda prohibida, en el bandgap, no hay nada. Eso, el problema es que es un ideal, porque todas estas cosas no son perfectas y por lo tanto siempre hay impurezas. Todas las impurezas de los materiales se describen como estos estados energéticos que aparecen como en el medio de la banda. Entonces lo que puede pasar es que viene saltando, digamos, el electrón y ¡pum!, que se cayó en uno de estos espacios energéticos antes de pasar al otro lado. Si se cayó, lo que hizo fue ser capturado por esta trampa que aparece en el entremedio del gap. Entonces, producto de esa captura, la energía que tenía ese electrón, porque fue fotogenerado, se transforma en calor y se libera como calor. Y esos son estos fonones que se llaman acá a la izquierda. Un fonón es simplemente una vibración mecánica que viene producida, digamos, por la pérdida de energía de ese electrón que iba a ser promocionado. Entonces, ese es el mecanismo de Shockley-Rithold. Y después hay otro que es relativamente sencillo de explicar,
la recombinación radiativa. Y la recombinación radiativa es simplemente cuando pasa el proceso inverso. Es decir, acuérdense, yo tengo mi fotón llega y fotogenera una carga. ¿Y eso qué implica? Que lo que está pasando es que hay un electrón que está siendo promocionado a la banda de valencia, a la banda de conducción. Ya. Imagínense ahora que un electrón que está en la banda de conducción cae a la banda de valencia. Cuando eso pasa, eso se denomina recombinación radiativa, porque ese electrón va a encontrar un hueco en la banda de valencia y se va a recombinar. Y cuando eso pasa, eso libera un fotón. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que si yo tengo, y esto pasa, ¿por qué se llama recombinación radiativa? Porque ocurre dada una cierta temperatura. En el fondo el proceso es el balance energético entre la temperatura del material y la luz que está emitiendo el material. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo una celda solar y la pongo a cierta temperatura en un cuarto oscuro y me pongo unos lentes así especiales y quisiera ver las emisiones, yo voy a ver estos fotones. Entonces es como si el panel estuviera emitiendo luz. Pero esto es un proceso muy lento y de una energía muy pequeña porque está relacionada con la energía de la temperatura del panel, y la temperatura del panel no es muy alta, por lo tanto la energía total no es muy alta. Entonces es verdad que voy a ver que el panel, con mi cámara especial, digamos, con mis anteojos especiales, voy a ver que el panel está iluminado, pero esos fotones son fotones muy poco energéticos. Ya. Entonces hay un último caso de recombinación, que es el caso de la recombinación en la superficie. Imagínense que ustedes tienen estas cargas de electrones o huecos que van siendo transportados hacia alguno de los extremos de la celda, digamos. O sea, ustedes tienen una celda aquí, y la celda en su fachada o en la parte trasera tiene contactos eléctricos donde los electrones van a ser colectados. Entonces, ¿qué es lo que pasa justo en el extremo, digamos, en la superficie de la celda? Que todas estas cosas no son perfectas, digamos. En el fondo, acuérdense, ustedes tienen un cristal, que es una estructura periódica que tiene una gran cantidad de elementos, de átomos que están repetidos. Entonces, ¿por qué aparece este tipo de recombinación? Porque cuando yo corto ese cristal, va a haber una cosa que se llama como los grain boundaries, que eso es como el límite del grano de silicio. Es decir, yo lo corto y el corte nunca es perfecto, entonces siempre van a haber, por ejemplo, algunos de estos átomos que van a perder algunos enlaces, ¿se fijan? Entonces, usando este modelo de enlace, yo voy a tener esta estructura cristalina perfecta, donde voy a tener todos estos atomillos, y voy a tener todos estos enlaces. Pero justo en la superficie, porque el corte no es perfecto, van a haber algunos enlaces que se pierden. Ese enlace va a representar una trampa, digamos, para electrones que hayan sido fotogenerados y que se van a poder recombinar. Ya. Entonces, hay un último concepto que se llama la distancia de difusión, y se asocia derechamente con lo que estábamos viendo, con esto del tiempo de vida tau, y con otra variable que se llama la difusividad. Entonces, lo que esto me dice es cuál es la distancia que va a viajar esta carga en promedio antes de recombinarse. Y por eso es importante, porque si es que, y de nuevo, esto está relacionado con el grosor, si es que la distancia, por ejemplo, en, no sé, centímetros, vamos a inventar, estos valores son nada que ver, pero supongamos que la distancia es 3 centímetros, y el grosor es de 1 centímetro. ¿Eso qué implica? Bueno, que voy a poder colectarlas casi todas, porque la distancia que viajan en promedio antes de recombinarse es mayor que el grosor. Si es igual al grosor, todavía voy a andar bien. Eso implica que en promedio voy a poder recorrer todo el espacio del grosor. Pero si es que la distancia que viaja el portador es mucho menos que el grosor del material, y eso es en general un poco lo que le pasa a otras tecnologías, no las alcanzo a colectar. Eso lo que implica es que yo produzco el electrón, digamos, lo fotogenero, pero nunca lo saco, nunca lo colecto, porque nunca llega a ninguno de los extremos, porque se muere antes, es recombinado. Entonces, hasta aquí, dudas, consultas sobre la idea de recombinación, esto de
la vida útil, el tiempo de vida útil, la tasa, digamos, de recombinación, dudas sobre los mecanismos. Esta parte es más bien cualitativa. Lo único que yo en algún momento voy a usar para demostrarle cosas va a ser estas ecuaciones, pero de nuevo, yo nunca les voy a pedir que ustedes demuestren nada, ni que calculen muchas cosas tampoco, digamos. Así que en realidad lo que importa es que ustedes entiendan que estos mecanismos de recombinación no permiten que la celda colecte todo, digamos, y por lo tanto hay siempre un trade-off entre cuánta luz absorbo, digamos, cuáles son las propiedades de absorción y cuántos electrones y huecos colecto al final, digamos, en los extremos de la celda. ¿Dudas, consultas? ¿Hay una mano levantada por aquí? No. No sé, Julián, tú parece que tienes la mano levantada, pero no sé si... No, era para preguntarle sobre la recombinación de los terminales, pero lo aclaró. Ah, ya, súper. Me olvidó sacarle. Ya, entonces, si no hay más preguntas, yo lo primero, no queda mucho, en realidad quedan hasta las... Ah, no, sí, queda igual, queda un rato, quedan como 40 minutos. Ya, lo que yo quisiera hacer ahora es que ustedes trabajen en las actividades de aprendizaje. No quiero empezar la unidad que sigue, porque la unidad que sigue tiene algunas como componentes que es bien esotérica, y yo espero que sea lo último esotérico más bien árido que ustedes tienen que hacer, pero yo quiero que ustedes afiancen esto que acabamos de ver. Entonces, de hecho, para ayudarles a que eso pase, vamos a dejar la segunda tarea. Yo sé que esto puede ser poco popular, pero yo espero que esta tarea sea todavía más simple que la anterior y que esto les ayude a estudiar, porque yo no quiero que ustedes estén, o sea, primero no quiero que se asusten, digamos. La prueba del 30 de marzo es una prueba donde yo les voy a hacer corta, y la idea sería que el grado de dificultad es lo que ustedes han visto aquí, digamos, no es más que eso. Y de hecho, disculpa. No, perdona que por interrumpirlo. Quería si cuando usted publique la pauta hoy o mañana, ¿va a ser solo de los ejercicios que mandó de tarea o va a ser de toda la guía? Solo de las tareas, pero si es que quieres algún ejercicio, igual te puedo mandar los resultados, como si estás súper interesado, sí. Claro, perfecto. Ahí era para tenerlo presente. Sí, sí. Ya, entonces lo que yo quiero es que conversemos de las actividades de aprendizaje de la próxima semana. Entonces, las actividades de aprendizaje que yo espero que vean son la número 2, la número 4, después la número 6 y después la número 7. Y lo que quiero que hagamos ahora es que entendamos cómo se resuelven para que ustedes lo resuelvan ahora y no tengan que tomar mucho tiempo después y entiendan estos conceptos. Entonces vamos de las 7 hacia atrás. Esto es para el martes, ¿no es cierto? Entonces, sí, esto es para el próximo martes. Entonces yo lo que voy a hacer es contarle un poco cómo se tiene que hacer, para que ustedes como que queden claros en el conocimiento. Ya. Entonces aquí dice grosor de una celda fotovoltaica. ¿Se acuerdan que hablamos del grosor? Entonces dice la radiación solar tiene su pico de intensidad alrededor de los 700 nanómetros. Para esta longitud de onda utilice la gráfica de la diapositiva 28 y la ley de Beer para estimar el grosor de una oblea de silicio que permitiría absorber el 90% de la radiación incidente. ¿Cómo cambia su respuesta si la oblea fuera de una aleación de galio y arsénico? ¿Ya? Entonces, ¿cómo harían eso? Vamos a volver a la diapositiva de la presentación y vamos a intentar resolver eso. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Profe, ¿cuáles son todas las preguntas de la tarea? O sea, el número. 2, 4, 6 y 7. Vamos a poner una actividad en webcursos con eso. Y esto se entregaría, digamos, la próxima semana. ¿Cómo están para entregar la tarea 1 hoy? ¿Está muy complicado? ¿Alcanzan? ¿Ahora ya entendieron? A mí me falta las 7. Ya, pero ¿entendieron cómo hacerlo? Porque lo otro sería que les diéramos hasta mañana para entregar la 1. ¿Les parece que los ayuda de alguna forma o da lo mismo? A mí me ayudaría, no solo... Sí, sí. Mañana en la tarde sería... Ya. Hasta mañana. Hasta mañana.
Ya, pues, entonces vamos a correr la tarea de hoy. En vez de hoy a las 12, mañana a las 12. Ustedes ya entendieron ahora cómo se hace el ejercicio 7. Pueden revisar después la grabación de este video, donde está específicamente, yo les comento cómo se van haciendo las cosas. Hay varios que ya me han comentado cómo se hacen y lo entendieron, así que no deberías complicarles. Ya, Profe, sí. la grabación la va a subir hoy día. Es que yo no me alcancé a conectar antes. Entonces no vi justo lo que le quería preguntar. Las grabaciones yo no las tengo, las tiene otro estudiante que se llama Gabriel. Habría que preguntarle a Gabriel. Ah, ya ves. Ya, entonces estábamos hablando de la actividad 7 de la guía, digamos, 2, de la unidad 2. Y lo que dice es que hay una, bueno, no sé si, a mí me encantaría poder hacer que esto uno compartiera ambas cosas. Pero la gracia era que para absorber el 90% de la radiación incidente, eso es, para absorber el 90% de la radiación a 700 nanómetros, la pregunta es, ¿cuál es el grosor de la oleada de silicio? Y eso es muy fácil, pues eso es esto que tienen acá, digamos. En el fondo lo que tienen que hacer es, si es que la absorción es del 90%, eso implica que la transmisión es del 10%, o sea, el I sobre I0 es 0.1, ¿verdad? Si esto es 0.1, eso es igual a E a la menos alfa X, donde alfa es este coeficiente que está por aquí. Pues eso no incluye, lo reflejado no lo incluye. Disculpa, ¿cómo? Porque está lo absorbido, lo transmitido y lo reflejado. Y lo reflejado, sí, correcto. Sí. Lo reflejado, ¿cómo se expresaría ahí? Claro, lo que pasa es que cuando uno calcula el incidente, cuando uno pone el incidente aquí, yo estoy asumiendo que no se está reflejando nada. Y que por lo tanto, claro, pero está bueno eso. Quizá debería haber puesto ahí específicamente especificar que no se está reflejando nada. Y hay una actividad sobre la reflexión también. Pero sí, en este caso es derechamente usar esta ecuación. Entonces, si ustedes ponen .1 igual a E a la menos alfa X, donde alfa es el coeficiente de absorción, Lx va a ser el grosor de la celda. Y si es que ustedes cambian y utilizan ahora otro material, digamos, en vez de silicio pueden utilizar, creo que en la pregunta dice, una aleación de galio arsénico. Bueno, las aleaciones de galio arsénico son estas azules, y ahí también tienen los datos, digamos, para 700 habría que mirar, digamos, cuánto da este número de coeficiente de absorción. Da mucho más, digamos, casi un orden de magnitud al menos mayor que el del silicio. Y por lo tanto lo que va a pasar es que después cuando ustedes calculen aquí, como el alfa es más grande, el X es más pequeño. Y eso que implica que el grosor de la celda es menor. Ya, entonces después, eso sería con la actividad 7. Después hay otra que también está, que es la 6. Dice reflexión de luz monocromática. Dice, suponga que un haz de luz monocromática con una longitud de onda de 400, 300 nanómetros incide en una superficie de silicio. Entonces dice, utilice la gráfica de la diapositiva 26 para calcular el porcentaje de reflexión en cada caso. ¿Ya? Entonces, una longitud de onda específica, ¿cuál es el porcentaje de reflexión? Esa es la 6. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, eso también es bien sencillo. Todo lo que tienen que hacer es ir aquí a la ecuación de la diapositiva 26. Entonces, fíjense, aquí tienen los índices N y K en función de la energía del fotón. Ya, pero lo que dice en el enunciado es si el haz de luz monocromática es de longitud de onda, 1000, no sé, 300, 400, no me acuerdo cuánto era, pero eran varias y da la longitud de onda. Si dan la longitud de onda, ¿cómo se pasan a este gráfico que tienen aquí? Pues porque aquí tienen N y K en función de la energía del fotón. ¿Eso cómo se hace? Bueno, lo que tienen que hacer es utilizar este E igual a 1.24 sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda que está en micrones. Entonces, por ejemplo, si son 1000 nanómetros es una micra, ¿verdad? Entonces aquí ponen 1. Si son 300 nanómetros son 0,3 micra, entonces aquí el lambda es 0,3. Ya, entonces en función de eso les va a dar una energía, y esa energía es la que ustedes usan aquí. Entonces, en función de esa energía, supongamos que me dio 2,5 ya. Entonces me voy al 2,5, entonces el N me dio como, no sé, 4.
Ya, entonces para ese número que me dio, como 4, pongo aquí n sub 2 es 4, n sub 1 es 1, porque es el aire, y el k, digamos, es el k que me va a dar a los 2,5, que probablemente es como 0,1, yo qué sé. Y después con eso calculan este R de lambda, y eso es la reflexión. No sé si se entiende hasta aquí. ¿Se entiende esto de la reflexión? Entonces voy a volver a compartir. Esta es la actividad 6 de la unidad 2. Entonces ya vimos cómo resolver la actividad 6 y 7. Me están preguntando... Me estaban preguntando, discúlpenme, si es que se eleva a 4 o se multiplica por 4, digamos, en esto de los medianos de los... Discúlpenme, ¿no? Es otra pregunta de las actividades del aprendizaje 1. Ya, pero estábamos hablando entonces sobre la actividad 6 y la actividad 7. Y además, en la tarea vamos a pedir la actividad 2 y 4. Entonces, después está esto de la formación de la juntura PN, donde yo les pido que expliquen, de nuevo, yo no les voy a pedir así como, bueno, deriven cuál es el potencial, no. Pero sí, al menos, si entendieron lo que yo les dije, hay una diferencia primero por la difusión, porque hay muchos electrones a un lado, hay muchos huecos al otro, y luego en algún momento hay un campo eléctrico que se empieza a formar por estos átomos que quedan ionizados y que se opone a la difusión. Y eso es lo que yo les pido que expliquen ahí en la 4. Y eso es relativamente sencillo, espero que hasta ahí no haya ninguna duda. Y después, la 2 es la última que les pido, donde lo que yo les estoy pidiendo es que calculen la variación en los niveles de Fermi si la densidad de electrones se incrementa en 5 órdenes de magnitud y la densidad de huecos disminuye la misma cantidad. Y esto es lo único que tienen que hacer para resolver esto de las variaciones en el nivel de Fermi, si es que la densidad cambia. A ver, vamos a hacer. Voy a mostrarles entonces cómo hacer esa parte. En el fondo eso lo van a poder resolver con estas ecuaciones que están aquí. Entonces aquí tienen las densidades en función de los niveles de Fermi, tanto de electrones como de huecos, y lo que yo espero es que ustedes sean capaces de calcular cuál es la variación en el nivel de Fermi si n ahora se incrementa en 5 órdenes de magnitud, es decir, este n inicial ahora es n por 10 a la 5, que es lo que está pasando con EF. Si todo lo demás se mantiene constante. En el fondo eso es simplemente jugar con esa ecuación, y con el P es lo mismo, ¿verdad? Entonces una vez que ustedes hagan estas actividades, yo les digo, yo les sugiero que lo hagan en este ratito. Ahí ya tienen la actividad de la unidad 2, y con lo que conversamos al principio tienen las actividades de la unidad 1. Yo, de nuevo, no quiero empezar la unidad 3 todavía, porque en la unidad 3 vamos a hablar de algunas cosas que son mucho más complejas, porque vamos a juntar un poco todo lo que hemos usado hasta ahora. O sea, aprendimos cómo se absorbe luz, cómo digamos, se estima la densidad de cargas, tanto de electrones como huecos. Vamos a juntar todas estas cosas y vamos a decir, a ver, pero ¿y cómo funciona la celda? Entonces lo que vamos a hacer en el fondo va a ser manipular el voltaje y ir viendo cómo se modifican, digamos, las distribuciones de carga y eventualmente cómo cambian los voltajes y las corrientes en la celda. Pero para hacer eso, yo espero que tengan con la cabeza bien fresca, porque eso es mucho más complicado, así que espero que eso lo hagamos en la próxima clase. Entonces, de nuevo les digo, la tarea la vamos a cambiar en webcursos. La tarea para la unidad 1 va a quedar para la próxima, para mañana, no para hoy, a las 12, es decir, mañana miércoles 17 a las 12, y después para la próxima semana, el martes 23, va a haber una segunda tarea donde yo lo que les voy a pedir es que ustedes resuelvan los problemas 2, 4, 6 y 7 de las actividades de aprendizaje en la unidad 2.
Y yo les sugiero que lo hagan ahora. Si ustedes tienen dudas, pregúntenme, no hay ningún problema, o preguntan al ayudante, digamos, para eso estamos. Y la idea es que ustedes no tengan que estar como a último momento estudiando para estas cosas, pero que al menos tengan una idea, una intuición sobre, sobre términos como cualitativos del material, porque eso es lo que a mí me importa que ustedes aprendan. Entonces yo no sé si hay más preguntas, si no, lo vamos a dejar hasta aquí. Les voy a dar este rato para que avancen tanto en la tarea que es para mañana como en la tarea de la unidad 2. ¿Preguntas? Profe, la tarea, ¿Algún formato? sí, eso, O... ¿tiene alguna forma de subirse con nombre, Creo secciones, algo? que en webcursos hay un detalle, digamos, tiene que, a ver, la tarea es individual y creo que hay un tipo de archivo que tiene que ser PDF, no sé, pero, digamos, o sea, tienen que ver, digamos, como los requerimientos que aparecen ahí en webcursos. La tarea es individual y entiendo que hay que subirla en PDF, pero eso es todo. Pero, o sea, no Profe, tiene... es individual, pero igual salía y la podríamos hacer en grupo, ¿no? O sea, no en grupo, pero con otra Sí, por persona. supuesto que sí. Sí, Ah, claro. no sé si ustedes la hacen entre varios. Sí. Claro, profe, una pregunta, la prueba va a ser en horario de clase, ¿cierto? Sí. ¿Y nos va a dar el temario después o algo así? Yo creo que lo que voy a hacer es contarle un poco, claro, hasta qué diapositiva entra y después, en el fondo, lo que voy a hacer es subirles las pautas de las tareas para que estudien con eso, digamos. Yo creo que en realidad es buena esa idea que me dieron de ponerles las respuestas de todo, digamos, para ver si es que aprovechan de resolver los otros problemas. Y eso, digamos, en realidad no es la idea de la prueba no es que yo los voy a pillar con una demostración rara ni nada, son el mismo tipo de problemas que ustedes vieron en las tareas. A ver si encuentro. Si la tarea 2 ya está arriba, digamos, y efectivamente a ver, sí, la entregan en formato PDF para la tarea de mañana. Pero, o sea, digamos, si ustedes quieren sacarle una foto, digamos, y ponerla como PDF, no hay problema, digamos. ¿Más preguntas? Solo me quedó una duda sobre el N1 y el N2, como Sí. que, no, porque en el gráfico solo está N. ¿Qué Veamos. se diferenciaba eso? N1 y N2, vamos a ver. Estamos hablando de la reflexión, ¿verdad? Sí. Ya. Aquí. Sí, N2 es el medio 2 y N1 es el medio 1. Entonces la idea es que el medio 1 es el aire, típicamente. Yo aquí debería haber hecho un dibujito, en realidad esto de no tener pizarra como que me mata, pero imagínense que el medio 1 está acá arriba y el medio 2 está acá abajo y el N2 es N del semiconductor y el K del semiconductor y el N1 es el N del aire que es 1. ¿Y ese N1 dónde se obtiene? Porque si el Vale N del 1. gráfico... Para el aire vale 1. Ah, ya, vale. Sí, y eso es todo. Profe, no sé si lo ha dado, pero ¿hay algún libro donde nos podemos guiar sobre esta materia igual? Hay libros, pero son mucho más complicados que lo que yo les he presentado. O sea, hay un libro que se llama Celda Solar de Martin Green, que es el libro donde todo esto se presenta, digamos, pero el nivel de presentación de esto es mucho más complicado. Yo en ese caso, si realmente quieren revisar, les recomiendo que vean este enlace, esto del PB Education. Se los voy a volver a pasar, a ver si es que... Porque en el fondo el PB, de hecho, creo que hay una parte que... Hay una forma de ponerlo en español, si prefieren. Aquí. En el fondo, todo el material que puede ser relevante para este curso y mucho más, porque en realidad el material que hasta aquí en PB Education tiene el propósito que las personas que terminen este curso sean capaces de diseñar celdas y meterse en la industria de la fabricación. Entonces, y ese no es el propósito de mi curso, digamos. Pero aquí hay mucho más de lo que ustedes necesitan. Entonces aquí les dejé en el chat, en pbeducation.org, ahí está, ahí van a tener, digamos, todo lo que necesitan. ¿Más preguntas?
Profe, creo que no llegó el link. A ver. A ver ahí. Ahí sí. Listo. Si no hay más preguntas, entonces yo me aprovecho de despedir, les agradezco un montón. Y de nuevo les Gracias, profe. sugiero Muchas gracias, de nada, profe. que avancen en las actividades de aprendizaje, a ver si es que